Lo siento, es que acabo de ver, no irónicamente, a una revista decir, la izquierda sí tiene a Taylor Swift, pero nosotros tenemos a Caturt. ¿Y quién es ese güey? Ah, sí, un pendejo que de hecho no es más que un idiota útil que hace shitpost. Sí, gente, miren, verán, hay un severo problema con los conservadores y con toda esta piara tradicionalista, etcétera, etcétera. Y es que, como bien dice una respuesta de James Lindsay a esta pendejada, ja, 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 ja. En lugar de hacer películas sobre la revolución cultural o el genocidio camboyano de los últimos años, los conservadores hacen esto. Por eso pierden culturalmente. No producen cultura, no producen arte que atraiga a las masas, ni siquiera explican lo que está pasando. Me parece que no puede haber mejor síntesis de el conservador que la que hizo este sujeto. Y esto puede derivarse como un corolario muy bueno de un texto que escribí hace no mucho de contra el conservadurismo que ya está en proceso de edición. Ya grabé el audio, me falta editarlo y después se subirá. Dura un poco más de 1 hora, así que tienen video para largo. Que se resume a 8 páginas del más bruñido racismo que ni Lovecraft iba a poder producir. En conjunción de por qué el conservadurismo no sirve para nada. Porque es básicamente liberalismo. No, ni siquiera sé por qué se llaman conservadores cuando es liberalismo de toda la vida. No tienen ninguna distinción con el liberalismo los conservadores, absolutamente ninguna. Dicen, pero nosotros queremos conservar la tradición. Ya, ¿y por qué tomas la política liberalista, los ideales liberalistas, el substrato predicamental liberalista, las teorías económicas liberalistas? Vaya pues, dices que criticas al liberalismo como que licúa todo, como que es algo malo, que no conserva la tradición. Ya, y no obstante tomas todo del liberalismo, absolutamente todo, y dices que de alguna manera porque eres tú el que ejerce el liberalismo, ya de alguna manera eso va a ser la conservación de la tradición. En ese ensayo que escribí yo dije, ¿por qué el conservador se arroga la protección y el cuidado de la tradición más que los que sustentan la tradición? Los cristianos. Es hipocresía en la misma categoría en la cual vemos a gente como Santiago Armesilla y todos esos ateístas católicos de mierda que dicen defender al cristianismo y al catolicismo siendo ateos, cuando si quitas a Dios del catolicismo prácticamente todo el sistema pierde sentido. ¿Y qué se supone entonces que es lo que estás buscando proteger si le quitas el substrato absoluto? Literalmente lo dejas en el aire. Pues bueno, lo que sucede aquí es que estos idiotas son la versión marxista de estos conservadores. En el sentido de que quieren irle a decir a Dios qué hacer y cómo hacer. Porque como ya saben tanto, así de mucho gracias a su filosofía, pues naturalmente que ¿cómo voy a permitir que Dios me diga qué hacer si yo sé más que Él? Evidentemente. Pero, dejando de lado esto, lo que dice Lindsay y lo que dice este tweet tan estúpido y ese artículo tan ridículo, es algo que me parece muy conforme que gracias a los conservadores, es decir, a los liberales, ocurre. Y es que el liberalista, vamos a llamarles conservadores para en aras del pragmatismo, el liberalista no produce nada, porque toda su prédica se enfoca en dos cosas: la libertad y la usura. Y no se puede construir nada con eso.
todo lo contrario, se mina absolutamente cualquier cosa en nombre de la libertad y en nombre de la usura. Es por eso que el liberalista nunca produjo absolutamente nada remarcable en cuanto a el sistema del arte. Todo lo que produjo son colores mal puestos, cubitos de colores y propaganda. Que sí, que el arte realista o academicista se verá muy bonito, es propaganda. Y es basura porque es cosmética. Ridículamente hiperidealizada para fungir como propaganda de ideas. Cuando no caemos en el romanticismo fatuo que proscribe la realidad en nombre de ensoñaciones estúpidas y completamente pánfilas. Fofas que, como se ven bonitas, entonces apagamos todos el cerebro. Y no deja de resultar irónico que estos ultraconservadores tradicionalistas se esmeren tanto en defender eso, olvidando que el substrato creador de esa clase de pinturas es justamente lo que destruyó todo lo que están defendiendo. Bueno, la verdad no me sorprende, como bien dice Lindsay, completamente de acuerdo, ni siquiera explican lo que está pasando porque no saben qué está pasando. ¿Y cómo van a saber qué está pasando si se la pasan predicando con las categorías de sus enemigos? O peor todavía, predicando con las categorías de sus enemigos, siendo ellos los enemigos que ellos dicen combatir. Lo cual deja a su prédica como una completa ridiculez y a ellos mismos como sus propios enemigos en un sentido beligerante en cuanto a sistemas de pensamiento. Seguramente se van a meter ellos mismos a la cárcel. Qué falta que hace eso, por Dios. Pero más allá de eso, como los ideales del liberalista son la libertad y la usura, ¿cómo va a crear el conservador liberalista? Es algo. No hay substrato para crear nada. No hay tradición que defender, no hay dioses en que ampararse, no hay metafísica que sea fructífera, no hay absolutamente nada. Y es por eso que el conservador nunca ha producido absolutamente nada. Quienes en cierta manera han podido producir eso y que no tardarán en meterlos en la categoría de conservadores son los protestantes. Pero eso en la medida en la cual ellos se asumen como cristianos, que naturalmente no son cristianos. El protestantismo es la herejía más grande con respecto al cristianismo inmediatamente anterior al satanismo. Y sí, también me refiero al satanismo labelliano, ese que dice que creemos en Satanás, pero Satanás no es un ser, no es una entidad, sino que es simplemente una idea, a la que le atribuimos absolutamente todas las mismas propiedades que el Satanás del cristianismo y al mismo tiempo decimos que no creemos en una entidad que es homóloga a Dios en un sentido existencial. Pero bueno, derivado de que el conservador no produce nada porque tiene como ideales la usura y la libertad, todas estas personas que tenían esas ganas de, no sé, irse a estudiar actuación, irse a estudiar dirección de cine, irse a estudiar ilustración, dibujo, pintura, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque como crecieron con unos padres que están bajo los ideales conservadores, pues naturalmente que como esos los padres dijeron, aquí no hay libertad, porque el artista desde siempre ha sido considerado un servilista por literalmente todos, y naturalmente que es cierto, el artista es un servilista que no tiene inteligencia y es esclavo del grupo al que se adscribe. Solo hay inteligencia cuando se trata de la literatura, porque esa demanda algo más para crearse que simplemente iterar como estúpido 10 trillones de veces. Entonces, toda esa gente que pudo haber ido a producir algo como Taylor Swift, pero que de hecho defienda algo que no sea pederastía o ocultismo chamanista, animista y sectario como esa tipa,
pues terminaron diciendo no, como esto no me provee la usura, que es la máxima directriz de mi sistema, pues naturalmente que me voy a salir de aquí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir a estudiar una ingeniería. Voy a ir a estudiar ingeniero civil, ingeniero empresarial, ingeniero de maquilas. ¿Por qué? Porque ahí está el dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Todos los conservadores que debían de tener algo de cerebro para crear íconos, para crear pinturas que de hecho sean una representación de lo trascendente, un realismo a la Giotto di Bondone y no un cosmeticismo a la William Adolph Bouguereau, no pintaron nunca y se fueron por el dinero. El conservador es un estúpido sin remedio porque todo lo que defiende ni siquiera se le puede llamar valores. Todo lo que defiende es los vicios que componen a este mundo. El conservador es un antropólogo de derecha. ¿Por qué? Porque su sistema con el cual se ampara absorbe e imita por completo toda la hipocresía de los antropólogos en sus propias coordenadas. Es decir, todos aquí sabemos qué clase de bestias sin cerebro y sin inteligencia son los antropólogos. Gente que dice que unos come mierda de una tribu perdida de negratas allá quién sabe en qué pinche país de África son superiores a nosotros, que nosotros somos una mierda, que debemos de extinguirnos y que deben de poblar la tierra son ellos. Son esas mismas personas que están muy comoditos viviendo en su gated community de Barcelona, de Ámsterdam, de Londres. Claro que sí, porque no los vas a ver en Worcestershire, no los vas a ver en no lo sé, en Santa Catarina. No, ellos van a estar en San Pedro, evidentemente, y te van a decir lo muy mala persona que eres y lo muy mierda que eres mientras se llenan de todo este mundo. Bueno, el conservador es exactamente eso mismo, pero con sus respectivas coordenadas. E irónicamente es el inverso de todo lo que predica. Es un cobarde, es un ignorante, es un pusilánime, le da la espalda a su Dios cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo, está hundido en hedonismo, defiende belialidades, pareciera que el anime es Dios en lugar de Dios, porque di algo malo frente a los derechistas del anime, una sola cosa mala, y te saltan al cuello peor que los pinches otakus de mierda. Entonces me pregunto yo, ¿cómo espera el conservador construir algo si todo en lo que se ampara es lo que está destruyendo el mundo? Porque sí, mucho marxismo malo y lo que sea. ¿De qué bebe el marxismo? Del liberalismo y del mismo liberalismo del cual bebe el conservador. Ambos bebiendo del mismo ateísmo que minó todo. Que gracias a Lutero, Calvino y Descartes construyeron los cimientos del fin de la tradición. ¿Y qué es esa tradición? Cristiana. No judeocristiana, no romano-greco-cristiana, no greco-romana, no greca, no romana. Cristiana. Punto. Y si quieren entender por qué, váyanse a ver el ensayo o espérense al video. Entonces, si el conservador quiere realmente construir algo, primero, no lo va a hacer desde el conservadurismo. Segundo, tiene que dejar de ver a este mundo como el objetivo final de la especie. Porque gracias al protestantismo, esa religión que hace un culto a Lutero, que pregonan, el cual está imbuida por completo en ese ateísmo rampante y belial, no puede construirse nada a través de eso y se pone a este mundo como el foco absoluto de todas las cosas.
cuando bajo el cristianismo el foco de todo era el hombre. El hombre tiene que perfeccionarse, el hombre tiene que reprimirse, el hombre tiene que ajustarse y el hombre tiene que dirigirse. En cambio, bajo el protestantismo, ¿qué es lo que importa? El mundo. Construir un paraíso en la tierra, porque nadie va a ir al paraíso excepto los que tengan dinero. Y entonces, cuando todo el mundo tenga todo el dinero del mundo, entonces ahí todos vamos a estar en el paraíso. Y quién sabe cuántos, sí, quién sabe quién sea cada uno de los 144,000 que van a ir allí. Porque, oh, claro que sí, la sola fide y la sola gracia no admite a todos los hombres dentro del paraíso. Entonces, si este conservador no produce nada, no entiende nada, promociona lo que destruye al mundo y al mismo tiempo impide el desarrollo de cualquier cosa, ¿cómo se supone que se va a hacer una oposición firme a todos estos parásitos marxistas cuando prácticamente son marxistas en todo aspecto, excepto en la economía y excepto en la ideología de gobierno? Porque el marxismo es un copia y pega del liberalismo explicado en coordenadas de Marx. La misma hipocresía del contrato social, la misma hipocresía de los derechos te los quitamos y te los ponemos cuando nos dé la gana, la misma hipocresía y mentira de la libertad, la misma hipocresía y mentira de la soberanía, la misma ideología del Estado, la misma concepción estructural, societal del hombre, la misma negación de la realidad, el mismo ateísmo. Es prácticamente el mismo maldito molde con una capa de pintura roja en lugar de la amarilla. Entonces, si el conservador quiere empezar a hacer una beligerancia, no lo va a hacer desde el conservadurismo, y quien quiera hacer una verdadera beligerancia y no tenga la inteligencia para hacerlo, va a tener que entonces volver a pintar íconos como Andrei Rublev y vivir como Andrei Rublev, sufriendo y en una perpetua miseria, en una incertidumbre en medio de una guerra. Y todo eso para intentar aliviar la miseria que otros padecen en un mundo totalmente asolado por la incertidumbre y la desesperación. Pintar esperanza, básicamente, pero no con ojitos de anime, porque ahí no hay nada de esperanza. Todo lo contrario, no con cosmética barata, no con pinches furros. Bueno, tal vez con eso sí, pero no en pinturas, en quizás series o literatura o algo que no se limite a algo estático. Bueno, en el caso del manga, pues entonces sí es estático, pero bueno, se entiende a lo que me refiero. Ahí no hay solo una composición, hay toda una historia y todo un trasfondo que es mucho más extenso que simplemente una pintura estática, como por ejemplo la Trinidad de Andrei Rublev. Incluso hasta se podría invertir la inversión. Ok, vas a pintar ojitos bonitos y tu anime de mierda, perfecto, pero dale unos tintes trascendentes. Toma lo Belial y haz algo importante con eso. Y naturalmente, no corrompas. No se te ocurra nunca pintar a los santos o a Jesús en estilo anime. Tan siquiera tenle respeto a eso. Porque si dices, ¿y qué? Ahí estás demostrando que no te importa en lo más mínimo eso. Y cuando lo tratas con esa livianidad, demuestras que eres justamente un antropólogo de derecha. Porque si decimos, ¿y qué?
podemos escupirle en la cara a lo sagrado de esa forma, ¿cómo te atreves entonces a decir que vale algo si lo puedes tratar con esa ligereza? Ese también es otro problema de estos derechistas de mierda. Lo único que saben hacer es shitpost y malos memes de mierda. Y consecuencia de eso, no hay cosa a la cual no se le pueda hacer un meme y no hay cosa de la cual no podamos hacer comedia. Un ejemplo más extremado de esto es el caso del humor negro, en el cual nos encanta reírnos de la más absoluta desgracia y miseria de otros, pero no se muera mi padre y alguien se ponga a hacer chistes sobre eso en su funeral, porque ahí sí me voy a indignar peor que Papa escuchando blasfemias en el siglo X. A pesar de que bien que yo me reía de la miseria de otros ahí por internet muy comodito en mi sillón. Y el problema con esta clase de humor es que se generaliza absolutamente todo y se quiere usar a ese humor como excusa para minar y no tomarse en serio nada. El shitpost, más de lo mismo. No hay nada que se pueda tomar en serio bajo ese substrato de la creación de humor. Y podrá hacernos gracia porque crecimos en medio de ese humor estúpido. Pero hay que quitarnos el que eso nos dé risa, porque es absolutamente inmoral el reírnos de esas estupideces. Y no vamos a hacerlo en 5 minutos, evidentemente. Pero no podemos pretender que se pueden hacer chistes de absolutamente todas las cosas, porque en el momento en el que nosotros avalamos algo como eso, estamos diciendo que a nada se le puede tener respeto y a nada se le puede tener una consideración que amerite una impunidad contra eso. De hecho, decir que sí se puede es justamente tomar el infantilismo revolucionario de los artistas, que son los que bajo el liberalismo y después bajo el marxismo empezaron a profanar todo. Y ahora hay literalmente una profanación sexualizada de objetos y una variante de esto en la comedia para con todas las cosas. Que naturalmente eso no quiere decir prohibamos reírnos como pregonan los parásitos marxistas. Que para el marxista la comedia tiene que prohibirse porque como ellos son una parodia andante de la existencia del hombre y su pensar no es más que una vil sátira del cristianismo, pues si permitimos la comedia, entonces la gente se va a poder reír de nuestras estupideces. Como hace poco que un reverendo retrasado, no, es que esto ya es meta retrasado mental, hizo una analogía entre Fidel Castro y Nayib Bukele, argumentando que como los dos acabaron con la mafia de un país, pero Castro lo hizo para poner la suya, de alguna manera eran lo mismo. Daba a querer insinuar que eran lo mismo. Supongo que como yo fui a cagar, Stalin y Mao también, y el Adolfito Altos Litros también, supongo que todos somos Adolfito, ¿no? ¿Qué clase de homología estúpida es esa? Es por eso que el marxista prohíbe la comedia. Pero en el caso del derechista, solo vive haciendo comedia, porque no tiene nada para tomarse en serio. ¿Y cómo se va a tomar algo en serio si para él lo único serio es la libertad, que cree que la tienen las mujeres, y la usura, que localiza en los judíos? Por eso cuando tú criticas a las mujeres, estás criticando a la libertad
Y cuando tú criticas a los judíos, estás criticando a la usura. Y el conservador, sin libertad y sin usura, sin mujeres y sin judíos, no puede existir. Porque es literalmente la única cosa que tiene. Yo, por mi parte, procedo a irme de aquí. Porque... qué mal están las cosas.